Generalmente la ciática, como le dicen la mayoría de los pacientes, que es la inflamación del nervio ciático, afecta solo a un lado de la parte inferior de nuestro cuerpecito. Y el dolor muchas veces comienza en la parte inferior o la parte baja de la espalda. La pierna en cuestión de ese lado se ve afectada, comúnmente es la de la izquierda. La misma que padezco yo. Pero ¿qué pasa si el dolor también ocurre en la pierna derecha? Ay, Dios mío, a mí una vez me pasó y no me quiero acordar de eso. Sin embargo, tenemos hoy a un especialista para explicarnos más acerca de este tema, que es un médico osteópata y además fisioterapeuta. Así que mire usted qué privilegio tenemos nosotros aquí en esta casa. El doctor Giovanni Di Pasquale. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Lo dije bien italianamente hablando. Un poquitico le faltó el acento ahí pronunciado, pero vamos bien, bien. Pronúncialo bien, a ver. Di Pasquale. Di Pasquale. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Italianísimo, Giovanni. Tratamos. ¿Qué tal? Todo muy bien, excelente. Me encanta que hayas traído a esta compañera para hablar de ella, la columna vertebral, para que nuestro público y nuestra audiencia nacionalmente en Estados Unidos y Puerto Rico entiendan lo que es la columna vertebral y qué sucede cuando se inflama el nervio más grueso del cuerpo, que es el nervio ciático. Mira, como tú lo acabas de decir, el nervio ciático es el nervio más largo y más grueso del cuerpo, por el cual tiene la capacidad de ser muy vulnerable a tener una lesión, ya sea por la raíz nerviosa, porque un proceso degenerativo o algún desgaste que podamos tener, o en su defecto en el recorrido tenemos algunas estructuras como por ejemplo hay musculatura a nivel de la pelvis que me pueda comprimir, o a nivel detrás de la rodilla que también me pueda comprimir y causar la misma sintomatología del dolor irradiado por la parte posterior. Ahora, básicamente cuando el nervio ciático comienza a inflamarse, lo que duele precisamente es alrededor de las vértebras que están en el área lumbar, ¿verdad? Mira, la verdad, cuando uno está en presencia de un proceso degenerativo o una hernia, realmente no tiene que doler. ¿Ok? Pero cuando ya la hernia va un poco más allá de ese nivel o se irrita por algún movimiento, alguna postura, sin duda alguna, cuando empieza a tocar el nervio es donde lo irrita y tenemos la sintomatología. Si podemos observar acá... Que es en un centro ahí en la parte superior de la nalga. En un centro específico. No, bueno, ese es cuando estamos en el recorrido, pero ahorita cuando es en el disco, por ejemplo, si podemos observar acá, cuando hay una compresión o alguna irritación, cuando se inflama el proceso de la hernia, ahí es donde tocamos el nervio y tenemos ese dolor irradiado. Ay, qué bonito está esto. Mira, esto es un juguetico. O sea, que esto, cuando aprieto aquí, esto significa cuando se comprime, cuando hay desgaste, y hacemos un mal gesto de movimiento, nos agachamos de una manera incorrecta, o inflamamos ese disco y tocamos el nervio. O sea, esto me obliga a hacerte otra pregunta. Cuando hay inflamación del nervio ciático, ¿necesariamente hay una hernia discal? No necesariamente. Bien. Porque es donde venimos a la segunda fase, que es cuando en el recorrido del nervio hay alguna musculatura que me pueda estar comprimiendo o irritando el nervio, que normalmente ocurre a nivel de la pelvis por un músculo llamado piramidal de la pelvis. Entonces, cuando una persona comienza con este dolor, ¿qué es lo primero que debe hacer? Sin duda alguna hay que visitar al profesional de confianza, ¿ok? Para poder tener un buen diagnóstico claro, a ver si el problema es netamente por un tema degenerativo de hernia o si realmente es en el recorrido del nervio. Y de ahí ser referido principalmente a un fisioterapeuta o en su defecto un osteópata para poder ayudar a liberarlo desde la raíz. Me encanta que digas eso. ¿Sabes por qué, Giovanni? Porque muchas personas piensan erróneamente que la inflamación del nervio ciático se quita con medicamentos, y la realidad es que no es así, que hay que ir a la raíz del problema, que no la tiene necesariamente un médico primario, sino que hay que ir a un fisioterapeuta, un buen fisioterapeuta y un médico osteópata. ¿Por qué? Mira, sin duda alguna los medicamentos nos van a ayudar a aliviar un poquito la sintomatología para permitirnos trabajar mejor, pero poder sacar el problema de raíz, literalmente tenemos que poder estirar, movilizar todos esos niveles vertebrales, toda esa musculatura para poder permitir que el nervio empiece a conducir su información de manera correcta y libre. ¿Sabes que me ha ayudado mucho a mí a tener menos crisis al año? Cada vez se espacia más el estiramiento constante en pilates y yoga. Sin duda alguna, uno de mis dichos principales es que si todo el mundo hiciera pilates y yoga, nosotros no tuviéramos trabajo. Por eso yo no soy paciente de ustedes. Giovanni, ¿por qué siempre pasa en el lado izquierdo? Mira, no necesariamente tiene que pasar en el lado izquierdo. Todo va a depender de las actividades de cada persona, el tipo de calzado que ocurra o si hay alguna disfunción mecánica. Sin duda alguna, todos nosotros tenemos un pie más largo que otro y eso nos puede poner más vulnerables a sufrir de un problema más hacia el lado izquierdo que el derecho. Pero en realidad el nervio ciático
va hacia el lado derecho o el lado izquierdo, de igual manera, todo va a depender del mecanismo de movimiento o de lesión que puedas tener. Antes de pasar a los tratamientos o posibles tratamientos que usted puede, desde su casita, poder aliviar el dolor antes de visitar al fisioterapeuta o al doctor especialista en osteopatía, ya que tengo esto aquí, que no lo tengo todos los días, tengo que aprovecharte, Giovanni Di Pasquale, para que le expliques a nuestra audiencia las vértebras cervicales, las dorsales y las lumbares. ¿Cuáles son? Sin duda alguna. Mira, en la parte superior tenemos 7 vértebras cervicales, las cuales, como se dan cuenta, tienen una menor espesor, un menor tamaño, porque tienen menos carga física. En las dorsales se va ensanchando un poco más, tenemos 12, pero en la región lumbar tenemos 5, y si se dan cuenta es mucho más grueso que la parte superior, debido a que absorben mayor cantidad de impacto de nuestro peso, por el cual nuestros discos y nuestras vértebras son de mayor espesor. Esto que estamos viendo aquí son los famosos discos intervertebrales, y cuando usted le dicen que tiene una hernia discal entre L4 y L5, es entre la lumbar 4 y la lumbar 5, ¿verdad? Como podemos observar acá. ¿Qué es esta hernia discal? Wow, no la había visto, fíjate, en rojito. Tú viniste bien preparado, ¿eh? Siempre. Viniste bien preparado. ¿Es usual la hernia discal entre la lumbar, vértebra 4 y 5? La verdad es la más común porque es el sitio más móvil de la columna. O sea, es el que nos permite realizar muchos más movimientos, por el cual es mucho más vulnerable a que sufra un proceso de desgaste. ¿Y entre L5 y después el sacro? L5, S1, L4, L5 y L5, S1 son las dos, como quien dice, el bestseller de los doctores. O sea, literalmente casi todo el mundo, si tú vas a una hernia discal, lo primero que vas a apuntar es hacia el lado, porque son las más comunes. Y cuando te tocan el huesito ahí de la alegría, uno dice, ¡ay! Ahí mismo es cuando el masajista y el fisioterapeuta la toca, ¿verdad? Sin duda alguna, se irrita toda la parte articular y ósea, entonces cuando uno medio rosa o toca alguna estructura, ¡oh! Una pregunta que te quiero hacer antes de pasar con la lista de tratamientos que usted puede empezar a hacer desde su casa. Personas que se inyectan con esteroides para aliviar el dolor. ¿Qué opinas? Mira, sin duda alguna, cuando estamos en el peor de la sintomatología, en una crisis aguda muy grande, la inyección te va a ayudar a aliviar. En algunos casos, la verdad, mira, por mi experiencia en el ámbito, de cada 10 personas, tal vez 3 o 4 tengan un gran alivio, y las otras pueden ser que sea muy temporal o corto plazo o no pase nada. Yo te quiero decir algo con esto porque lo he aprendido no solamente por mi especialidad, sino como paciente. Cuando un paciente se inyecta en ese dolor agudo, que yo sé que es insoportable, que no hay quien me lo cuente porque yo lo padezco. Hace 25 años, el primer debut fue cuando estaba embarazada de mi hija. Wow. Por ensanchamiento de la pelvis, se pinchó el nervio, ¿no? Yo hice un embarazo muy grande. Y decidí no ponerme esteroides. ¿Sabes por qué? Porque mi sentido común me indica, el esteroide te va a desinflamar de forma momentánea y te va a aliviar el dolor. Pero como no te duele, tú abusas de tu cuerpo. Y después, cuando pasan los 6 meses, pues esa hernia discal está peor. Sí, la causa que lo provocó es peor. Sin duda, el esteroide en un mediano o largo plazo vamos a tener unos efectos específicos que no van a ser los más beneficiosos para nuestra articulación y no va a permitir que se hidraten de manera fisiológica normal nuestro disco. Pongamos a nuestros amigos televidentes cuáles son los posibles tratamientos que usted desde su casa pudiera realmente aplicarse cuando comience este dolor, que ya si usted lo conoce, usted sabe cuándo viene, por lo menos a mí me pasa. Manipulación manual o quiropráctica, para eso hay que ir a un especialista, obviamente. A mí me encanta todo esto, porque yo lo hago. Quiropraxia, acupuntura, mesoterapia. ¿La mesoterapia por qué? Bueno, básicamente es más que todo por la parte masoterapéutica manual, para la parte de relajar tejidos blandos. ¿De los músculos? Sí, los músculos, ligamentos y tendones. Es que cuando realmente los músculos se relajan, el dolor pues disminuye, ¿no? Se de una manera increíble. ¿Podríamos decir pañitos tibios, calientes o fríos? Mira, el uso de agente físico, en este caso el calor, el frío, va a ser increíble. Todo va a depender el éxito de cada uno de ellos en la fase que lo apliquemos. Por ejemplo, si estamos en una fase aguda, que eso quiere decir que acaba de ocurrir el dolor y tengo ese proceso inflamatorio, el frío va a ayudarte de una manera increíble, pero el error que cometemos mucho es que usamos la compresa fría por más de 20, 30, 40 minutos continuos. 15 minuticos. Máximo, porque Eso si no hace el efecto adverso y produce inflamación y dolor. Y lo ideal sería no el hielo, porque te puede quemar, sino las bolsitas de gel. Ajá, las bolsitas de gel, o en su defecto una bolsa con hielo con una cubierta para que no pegue contacto directamente con la piel. Y al día siguiente visitar al especialista en fisioterapia o al especialista en osteopatía. Sin duda alguna. Gracias. Giovanni Di Pasquale. Así es. ¿Cómo lo dije? Perfecto. Me encanta, doctor. Gracias por acompañarnos. Qué rico, me ha encantado.